Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar presentando el software de simulación Factory.io. Factory.io es un software que ustedes lo pueden descargar en internet que durante 30 días eh, les permite hacer todas las pruebas en modo trial, ¿sí? De diferentes estaciones de trabajo, ¿sí? Para simular. Entonces, Factory.io viene por defecto con algunas escenas preparadas, precargadas, ¿sí? Estas escenas no están programadas, o sea, no pueden hacer todavía ninguna tarea. Nosotros tenemos que programar con un PLC qué es lo que van a hacer estas tareas, ¿sí? Básicamente, nosotros vamos a presentar esta estación ensambladora en su forma digital hicimos una pequeña variación de esta estación ensambladora para añadirle, que vamos a mostrar enseguida. Acá me dice que está abriendo justamente el PLC por defecto que trae el Factory.io, que es el Control.io, ¿sí? Eh, en este, a la escena que tenía por defecto, que ustedes lo van a bajar, el assembler, le tienen que añadir este sensor, ¿sí? ¿Cómo se hace para añadir este sensor? Entro aquí, ¿verdad? Y me voy acá en Sensors y le puedo añadir un sensor donde yo crea conveniente. En este caso yo le añadí ahí, ¿sí? Y de hecho, quiero mencionar también que no solamente puedo añadir un sensor, ¿sí? Yo puedo construir una estación completa desde cero, ¿sí? Si yo no tenía nada o quiero añadir nuevas funcionalidades, puedo construir una estación completa. Tengo todo, acá el programa me da una serie de opciones para construir desde cero una estación, ¿sí? Puedo construir desde cero la estación y ponerle todo, ponerle los sensores, ¿sí? Que yo vaya necesitando para la lógica de mi sistema. Entonces le voy poniendo sensores de diferentes tipos que pueda necesitar y naturalmente también le puedo añadir todo lo que necesite, si necesito pallets, todo lo que necesite, ¿verdad? Le puedo añadir también para hacer toda la lógica em, de mi sistema que estoy creando, ¿sí? O de mi estación de trabajo que estoy creando dentro de un sistema industrial mayor. Entonces yo podía haber partido desde cero tranquilamente. Ahora estoy trabajando con una estación ya hecha, ¿sí? Fíjense también, si no tengo este navegador, no hay problema, acá puedo habilitar el navegador si es que no lo tenía, ¿sí? O deshabilitarlo también si no lo necesito, ¿sí? Otra cosa importante antes de comenzar a hacer la simulación de un programa es lo siguiente, ¿verdad? Yo puedo mirar, si no estoy comprendiendo cómo funciona cada parte, entonces puedo hacer como una pequeña simulación manual, ¿sí? Entonces quiero ver cómo actúa, por ejemplo, el brazo robótico. Eh, Aquí quiero ver cómo actúa el brazo robótico, ¿sí? Entonces, hago los movimientos para comprender cómo el movimiento en X, ¿sí? En X del brazo robótico, ¿sí? Después, eh, pero cuando voy a comenzar mi simulación, ya no tiene que quedar en color azul ni lila, ¿sí? Tiene que quedar en color rojo nuevamente eso. Eso le doy acá haciendo el force, ¿sí? O quería saber cómo era el movimiento del brazo en Z, es eso, ¿verdad? Y ahí entonces nuevamente me aparece en ese color. Yo no quiero que sea azul ni lila, entonces tiene que ser rojo o verde para cuando ya voy a comenzar la simulación, ¿sí? Cuando ya no necesito más ver estas etiquetas porque ya comprendo cómo están funcionando los sensores y los actuadores, entonces le doy eso para el Clear Docket Tags, para poder quitar ya esas etiquetas, ¿sí? Naturalmente, si acá yo le doy iniciar el proceso, fíjense que suena, pero no hace ningún trabajo porque no está cargado todavía el programa, ¿sí? Entonces, yo tengo que controlar el programa. Cuando ustedes, eh,
descargan la aplicación, va a aparecer de esta manera en el control IO. Y ustedes tienen que armar cada uno de los bloques como yo lo hice, ¿sí? Yo por una cuestión de tiempo voy a mostrar el programa terminado, pero les quiero mostrar cómo es que ustedes tienen que construir, ¿verdad? Entonces, los sensores, ¿verdad? Los voy teniendo en un color verde, ¿sí? Los sensores los voy teniendo en un color verde, mientras que los actuadores los voy teniendo como bloques de color rojo, ¿sí? Entonces, entre ellos voy a poner, entonces acá en la parte de tags voy teniendo los propios elementos. O sea, cuando yo cargué esa escena, automáticamente me cargaron los sensores y los actuadores. Pero yo entre ellos tengo que tener la lógica por el cual van a realizar las tareas, ¿sí? Para hacer esa lógica, entonces voy a utilizar los siguientes elementos, ¿sí? En Function Blocks tengo varios tipos de lógica, ¿verdad? Por ejemplo, los Function Blocks de lógica propiamente dicho, ¿sí? Que son las puertas OR, por ejemplo, que los puedan necesitar. Puedo necesitar esto, ¿verdad? Que vamos a ver de qué se trata. Entonces yo tengo que ir haciendo los conexionados. Ustedes en sus casas, entonces si quieren replicar la tarea que yo hice, tienen que seguir exactamente los cableados que yo voy a estar demostrando ahora, ¿sí? En el programa, y cableando de esa manera exactamente les va a funcionar a la perfección también su ensamblador. Entonces después se tienen que ir haciendo todas las uniones, ¿verdad? Otra cosa que pueden llegar a necesitar, por ejemplo, son fuentes numéricas para hacer algún tipo, para activar un timer, un contador, como vamos a ver, y ustedes acá le ponen el valor que necesitan, ¿verdad? Siempre tienen que fijarse en las instrucciones que dice, acá les va diciendo las propias instrucciones que tiene cada puerta, ¿sí? Cada función que tienen, ¿sí? Pueden tener también funciones para comparar la igualdad o no con algo, ¿verdad? Que vamos a ver que también vamos a usar en el programa y cosas así. Y ustedes hacen todos los conexionados, ¿sí? Ustedes detienen en cualquier momento el video y sencillamente se ponen a copiar los conexionados y para entender la lógica del programa tienen que ver obviamente todo el video, pero para poder hacer los conexionados pueden detener el video y ir haciendo los conexionados por ustedes mismos y van a aprender muchísimo, ¿sí? Entonces, también hay momentos del programa que son importantes que yo necesito guardar en una edición de memoria eventos importantes, ¿sí? Eso lo hago con memory, ¿sí? Ahí, por ejemplo, voy a guardar, por ejemplo, que terminó toda, una vez terminó todo el programa, se llegó a ensamblar toda una pieza, entonces eso, por ejemplo, pongo una variable que se llama upcycle y lo guardo en una determinada dirección de memoria que tenga disponible o que yo prefiera, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas, no hay problema. Yo les recomiendo que en un principio utilicen las mismas variables que yo utilicé y bueno, después ustedes pueden ya personalizar y ponerle sus propios nombres a cada variable una vez que ustedes conocen bien ya el funcionamiento del programa, ¿sí? Bueno, entonces así es como ustedes van a abrir y van a encontrar todo así en negro y ustedes van a ir haciendo los conexionados, ¿sí? ¿Y qué conexionado que van a tener que hacer? Y pueden detener este video, ¿verdad? En cualquier momento y hacer el conexionado que estoy presentando aquí, ¿sí? Ahí un tiempito. Bueno, ahí está todo el conexionado que yo preparé. Ustedes sencillamente detienen el video y copian el conexionado, ¿sí? Que yo hice y va a funcionar a la perfección. Entonces vamos a explicar justamente cuál es ese conexionado, cuál es la lógica de este programa, ¿sí? Ahora sí, si yo me voy nuevamente al programa, ¿sí? Al Factory.io, ahora sí ya está cargado el programa y ahora sí me va a hacer la tarea. Entonces yo le doy que empiece. Entonces ahí, fíjense, eh, continúo para ver todo lo que está sucediendo, ¿sí? En esta sincronización, ¿sí? El proceso se vuelve a repetir
nuevamente, ¿sí? Está totalmente automatizado. Entonces, vamos a ver un poquitito de qué se trata. Yo tengo dos máquinas que una está emitiendo la tapa, esta máquina está emitiendo la tapa representada por este cuadrado con rayitas, y esta flecha representa una máquina que deposita sobre esta cinta transportadora de las tapas, deposita la tapa, ¿sí? Por otro lado, acá hay otra máquina, ¿verdad? Representada por esta caja con esta rayita, ¿verdad? Esta caja en líneas de puntos, que está depositando entonces este elemento que es la base, ¿sí? La base de mi producto. Entonces, yo tengo, acá lo importante es sincronizar todas las operaciones, ¿sí? Entonces, si hay 1 milisegundo de diferencia entre ellos, entonces puede venir primero la tapa y después la base, o viceversa, primero la base y después la tapa, y ya no va a estar sincronizado, ya no se va a poder ensamblar bien. Entonces hay que sincronizar todito, hay que sincronizar el emisor, hay que sincronizar el emisor de tapas, el emisor de bases con la cinta transportadora de base y de tapa. Entonces tenemos 4 máquinas que tenemos ya que sincronizar, ¿sí? Luego también acá hay otras 2 máquinas más que tienen que hacer su trabajo, que son la agarradera a la base y la agarradera de la tapa, ¿sí? La agarradera de la base entonces va a sujetar ahí la base, ¿sí? La agarradera a la tapa, entonces sujeta ahí la tapa, ahí se detecta esta tapa, entonces viene un brazo, el brazo robótico comienza a hacer 6 etapas el brazo robótico. La primera etapa desciende, ¿verdad? Y succiona, ¿verdad? En ese momento, en la segunda etapa, ya está succionado, se libera esto también. En el momento en que se succionó esto, se libera la tapa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda subir, ¿sí? Ese es el tiempo 3, movimiento en X, ¿sí? Tiempo 4, ya encima la tapa, ¿sí? Tiempo 5, hace el retroceso en el eje Z nuevamente. Tiempo 6, en el tiempo 6, entonces retrocede en X y ya libera también esta base y el producto ya está terminado, ¿sí? La cinta transportadora de base actúa desde este punto hasta este punto, ¿sí? Nuevamente, y en este periodo deja de actuar, ¿sí? Deja de actuar en este periodo de la cinta transportadora desde acá hasta acá. Esta es una pendiente, una rampa que ya no está automatizada, sencillamente cae por su peso, cae el producto ahí, ¿sí? Y de esa manera, entonces, una vez que acá tengo otra vez otra máquina que recibe ya el producto. Entonces, en realidad, ¿cuántas son las máquinas que tengo que programar? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En realidad son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que son estos 2 emisores, las 2 cintas transportadoras y este brazo robótico, las 2 agarraderas, ¿verdad? Ahí son 5 o 6 máquinas. Este brazo robótico en realidad está compuesto de 3 máquinas, la que hace el desplazamiento en X, la que hace el desplazamiento en Z y el succionador, ¿sí? Entonces a las 6 tenemos 9 máquinas, junto con este son 10 actuaciones que tenemos que, 10 actuadores que tenemos que controlar junto con los diferentes sensores para hacer la tarea, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora en el control I, ¿sí? Bueno, entonces la primera tarea que vimos era coordinar la emisión de la base, ¿sí? ¿Cómo es que logro eso, verdad? Básicamente, ¿cuándo tiene que emitirse la base? Yo le doy al botón Start, ¿sí? Esa transición es muy rápida y yo seteo esta memoria. Esta es una memoria que se setea, va a un estado lógico 1 y se resetea cuando yo le doy el stop, ¿sí? El stop es un botón que está normalmente cerrado, entonces tengo que invertir con un NOT para que tome un estado lógico 1 cuando en realidad yo le apriete, ¿sí? Entonces cuando yo le aprieto va a resetear la memoria y el proceso se va a ir a 0, ¿verdad? Pero cuando yo aprieto el Start, entonces en ese momento esta memoria tiene que ir a un estado lógico 1, ¿sí? Entonces, ahí va a comenzar mi proceso. Esto es lo que decía, yo guardo en una
en una variable del tipo memory, voy guardando, le llamo start process, que está en la dirección 0 en este caso, ahí voy guardando un evento importante de que el proceso comenzó, ¿sí? Ahora, para que el emisor de base también funcione, está esta puerta AND. La puerta AND requiere que ambas entradas estén en 1 para dar un 1, ¿sí? Entonces hay otra condición que se tiene que cumplir para que comience a actuar esa cajita que emitía las bases, ¿sí? La cajita esa transparente con la flechita es esta, ¿verdad? Que emite las bases, ¿sí? Decíamos que tenía que estar coordinada con la cajita que emitía las tapas, ¿sí? Y que a su vez tenía que estar coordinada con qué cosa? Con la cajita con las cintas transportadoras de la base y de la tapa. Todo tiene que estar coordinado, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo es que hacemos eso. Entonces, cuando comienza el proceso, entonces por un lado, tengo un start process que si no hay un botón de stop, entonces va a estar en estado lógico 1, ¿sí? Comenzó el proceso. Por otro lado, también esta transición, como decíamos, es muy rápida, entonces yo necesito una puerta que me permite detectar el paso de falso a verdadero, que es el R-Trick, ¿sí? Con el R-Trick, entonces, yo voy a detectar que el start está pasando de falso a verdadero en esta puerta OR, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que es para llegar a esta condición esta condición, este indicador, este es un evento en el programa de que comenzó el programa o puede ser, este es para la primera vez, ¿sí? Pero para que se repita varias veces la operación, como vimos que funciona en la máquina, necesito también una, una parte del programa que indica que ya terminó todo el programa y que vuelva a repetir todo el ciclo. Entonces eso le guardé en la dirección de memoria que se llama enofcycle 6, ¿sí? Entonces vamos a ver de dónde, más abajo dentro del programa está cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, con end of cycle, ¿verdad? Ya sea que comenzó por primera vez o que está rehaciendo toda la operación, que es esta posibilidad de end of cycle, entonces, ¿qué hace? En cualquiera de las dos condiciones, pues la OR quiere decir que una de las dos condiciones se cumple y ya hay uno lógico acá, ¿sí? Ya sea que es la primera vez o bien que ya entregó toda una etapa y va a hacer el siguiente producto, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos condiciones, va a setear esta memoria, ¿sí? Esta memoria, en realidad, va a activar, ¿qué cosa? Un contador, ¿sí? Un contador y en ese momento van a transcurrir, el contador comienza a contar, es un contador de ascenso, ¿sí? Cuenta en total 1000 milisegundos. ¿Sí? Cuando ustedes se fijan acá, dentro de lo que es eh, fíjense en el preset, tengo prácticamente en milisegundos es que me está tengo esta unidad de tiempo, ¿sí? Entonces en este contador, durante 1000 milisegundos va a esperar para poder coordinar, ¿sí? Cuando comienza el conteo ya va a llevar a este estado lógico que es un evento de que ese temporizador comenzó ya a contar por 1000 milisegundos, que me va a permitir coordinar, me va a permitir que ocurran al mismo tiempo, ¿qué cosas? La emisión de la base, la emisión de la tapa, esas dos máquinas, ¿sí? Y que también las cintas transportadoras se activen, ¿sí? Entonces, todo eso va a ocurrir a partir de que tengo estos contadores que fui creando, ¿sí? Que son T1DN, que es para el caso del emisor de base, y T2DN para el caso del emisor de tapa, ¿sí? Entonces, en ese momento, durante 1000 milisegundos. A los 1000 milisegundos, entonces, fíjense cómo va a resetearse esta memoria. Durante 1000 milisegundos o un segundo va a estar activado eso y luego va a resetearse nuevamente esta memoria, ¿sí? Esperando otro ciclo, o sea, esperando al momento en que se haya terminado todo su trabajo, ahí emitió, entonces cada uno emitió ya la base y va a estar durante un segundo, va a estar activado, ¿verdad? Y luego acá le estoy diciendo resetea, entonces después de eso un segundo, resetea entonces otra vez esta memoria como para que espere otro ciclo para que vuelva a producir otro producto, ¿sí? Entonces,
va a esperar que el resto de la máquina haga su trabajo, ¿sí? Aquí, para el emisor de tapas, es la misma cosa, ¿sí? Tengo la máquina start, ¿sí? Entonces, ya sea que es la primera vez o que se está repitiendo el ciclo, entonces, en cualquiera de las dos situaciones, va a activar esta memoria, ¿sí? Y esta memoria, entonces, activa a su vez este contador. Desde el primer milisegundo que recibió esta señal, entonces esto T2 de N ya va a estar activo, ¿sí? Y va a estar activo durante 1 segundo, 1000 milisegundos, ¿sí? Luego a los 1000 milisegundos resetea como para volver a esperar que se terminó todo el trabajo, ¿sí? Y ya se entregó, cayó por la rampa, el receptor agarró el producto terminado, entonces vuelve a comenzar el ciclo, ¿sí? Con eso hago con el end of cycle para que sea un proceso iterativo. Si yo no tengo el end of cycle, si yo no guardé esto, entonces no va a poder, una vez no me va a ocurrir la tarea y después ya no va a ocurrir más, ¿sí? Pero para que sea un ciclo iterativo, para que yo pueda varias veces hacer eso, entonces voy ahí con el end of cycle, ¿sí? Entonces, vamos a mirar hasta ahí, entonces, para no olvidarnos de cómo está funcionando nuestro programa, entonces, miremos hasta ahí, entonces, el funcionamiento. Yo acá reseteo, ¿verdad? Todo, y ahí le doy el play. Entonces, hasta ahora lo que coordinamos fueron el tiempo exacto, ¿verdad? T1N, que es para emitir la base, y T2 de N. Un segundo, 1000 milisegundos. Ahí esos contadores sirven para sincronizar. Pero vamos a ver que ese T1 de N y T2 de N, que es el momento en que comienzan a activarse los contadores, también me sirven porque en el momento en que reciben, ¿verdad? Que reciben la base y recibe también, esta cinta transportadora recibe la tapa, en ese momento también se tienen que activar las cintas transportadoras, o sea, las 4 máquinas tienen que estar entonces sincronizadas. Entonces ahora vamos a ver cómo es que vamos a controlar el desplazamiento de cada una de las cintas transportadoras, ¿sí? Veamos. La cinta transportadora de las tapas solamente actúa hasta acá, en este tramo nomás, ¿sí? Ahora, la cinta transportadora de la base actúa acá, ¿verdad? Luego, fíjense que las abrazaderas van a agarrar el producto, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo, la cinta transportadora va a esperar, ¿verdad? De que la abrazadera agarre, de que el brazo robótico haga todo su trabajo de trasladar, ¿sí? En 6 tiempos va a trasladar, ¿sí? Y luego va a liberar esto y ahí va a ser otra vez otro trabajo la cinta transportadora, ¿sí? Entonces fíjense que esta cinta transportadora de etapa solamente en ese tramo actuó, ¿sí? Pero la cinta transportadora de base no, va a actuar también otra vez en este tramo para llevar el producto terminado, ¿sí? Ahí otra vez volvió a actuar la cinta transportadora hasta este punto, ¿sí? En esta parte de la rampa, como dijimos, no actúa más la cinta transportadora, hasta acá nomás actúa, ¿sí? Acá cae por su propio peso, por la gravedad. Entonces, vamos a ver ahora cómo estamos programando eso en el control IO, ¿sí? Entonces, estamos ahora programando las cintas transportadoras. Las cintas transportadoras, entonces, necesitan que las bases hayan sido emitidas, lógicamente, ¿verdad? Porque si no hay base emitida, ¿para qué voy a activar mi cinta transportadora de base? Entonces, T1DN era el evento que ocurría cuando comenzábamos a emitir base, ¿sí? El contador, ¿sí? Entonces, en ese momento, para que esté sincronizado, utilizo esto, ¿sí? ¿Y hasta qué momento, en qué momento tiene que estar activado, ¿verdad? Tiene que tener uno lógico, ¿verdad? Tiene que tener uno lógico, ¿verdad? La puerta ahora, entonces, ¿en qué momentos tiene que estar activada la cinta transportadora? Por un lado, cuando recibe una base, ¿sí? Cuando recibe una base, entonces tiene que activarse la cinta transportadora de base, ¿sí? Por la maquinita esa del cuadradito transparente con la flecha. ¿En qué otro momento tiene que activarse? En el momento en que, como habíamos visto, ya el brazo robótico, ¿verdad? Terminó de hacer su trabajo, depositó la tapa. En ese momento, entonces, para ese segundo tramo que hay entre el lugar donde se sujetó la base y donde se encimó encima la tapa, entonces ahí ya el producto está terminado. Entonces,
en el momento que ocurrió eso, que el producto se terminó ahí, entonces yo le doy, guardé en la dirección de memoria eso, ¿sí? Le llamé release part, ¿verdad? Y en ese momento otra vez tiene que volver a activar porque el producto ya está terminado, entonces tiene que llevar hasta el final de la cinta transportadora, ¿sí? Hasta el final de la cinta transportadora, entonces tiene que volver a actuar esta cinta transportadora de base. Entonces tiene, primero transportando desde el inicio, cuando recibió una base, hasta en ese momento tiene que activarse, ¿sí? Y la segunda vez que tiene que activarse es en el momento que ya se ensambló toda la pieza, ¿verdad? Terminó el brazo robótico de hacer su tarea, en ese momento tiene que volver a actuar para transportar hasta el final de esa cinta transportadora, ¿sí? ¿Y en qué momentos tiene que detenerse esta máquina? Tiene que detenerse en el momento que detecta, ¿sí? Que la abrazadera de la base agarró la base, ¿sí? En ese momento, entonces, este primer proceso termina aquí, ¿sí? En el momento transportó la base hasta que la base que fue detectada, ¿verdad? Fue transportada, ¿verdad? ¿Hasta qué momento? Hasta este momento en el cual esa base, la agarradera de brazo se agarró, esa base la sujetó para permitir que el brazo robótico deposite encima de ella la tapa, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, ahí en ese momento recibió un cero lógico por el cual se detuvo entonces la cinta transportadora, ¿sí? Luego, ya cuando el brazo robótico hizo todo su trabajo de encimar la tapa sobre la base, entonces en ese momento yo le dije otra vez que se active la máquina, ¿verdad? Ese evento de que ya terminó de ensamblarse ahí, lo digo en el release part, ¿sí? Entonces, hasta qué momento entonces, desde el momento en que terminó, ya ahí salió de la zona donde se ensambló con la tapa, hasta el final de la cinta, ¿verdad? Hasta ese momento tiene que estar activo mi transportadora de cinta, ¿sí? Eh, Ese momento en el cual llegó al final de la cinta, yo lo guardé en una dirección de memoria que se llama article done, que el artículo está siendo entregado, ¿sí? Hasta ese momento, entonces, yo voy a tener activado. Comencé cuando ya estaba todo ensamblado, lo tuve que transportar a ese segundo segmento hasta el momento en que llegó ahí el otro sensor de fin de carrera, ¿sí? El conveyor end, ¿verdad? Que terminó la cinta, ese sensor se activa, entonces en ese momento ya el artículo se entrega y yo voy a poner lo señalé con esta dirección de memoria de mi PLC del artículo 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera pude controlar los dos momentos en el cual, los periodos de tiempo en el cual tienen que estar también activo esta cinta transportadora. ¿Sí? Como habíamos dicho, la cinta transportadora de las tapas actúa un tramo muy corto. ¿Sí? Primero, cuando detecta que la máquina emisora de tapas puso una tapa ahí, entonces ahí en ese momento tiene que actuar la máquina. Y termina cuando detecta que la abrazadera sujeta, ¿verdad? Esa tapa, la abrazadera de tapa sujeta eso y ahí entonces deja de actuar esa, em, deja de actuar esta transportadora de las tapas, ¿sí? Y entonces, ahora lo que tenemos que programar es cómo va, cómo va a actuar las agarraderas, la agarradera de la tapa y la agarradera de la base, ¿sí? Y volvemos entonces otra vez aquí a nuestro, para ver cómo es que está funcionando y cuál fue la lógica, ¿sí? Entonces, hasta este momento, ya habían programado, sincronizado esto con T1 y T2N. Fíjense, entonces ahora tenemos que programar estas agarraderas, ¿sí? Fíjense que hayamos dicho que la cinta transportadora acabamos de programar, ¿sí? De que actuaba desde aquí, desde que detectó, ¿verdad? Con T1DN, guardé el momento en el cual recibió una base, transportó hasta aquí, ¿sí? ¿Hasta qué momento tiene que hacer el trabajo? Hasta que se da cuenta que esta sujetadora, esta agarradera de base, sujeta el producto, ¿sí? Hasta ese momento tuvo que actuar esta cinta transportadora, ¿verdad? Luego, cuando
ya haga todo el encimado aquí, ¿verdad? Entonces, y la parte ya se libera como para ser transportada ya hasta la parte final, entonces tiene que volver a actuar la cinta transportadora, ¿verdad? Release part hasta el article done, ¿verdad? Que era el evento que ocurría cuando este sensor detectaba que el artículo ya iba a ir hacia la rampa para ser entregada a este recibidor, ¿sí? Entonces, eso fue lo que configuramos de la cinta transportadora. Y esta otra cinta transportadora, desde el momento en que recibía, ¿verdad? Con el T2DN, entonces es el momento en el cual recibe la cinta transportadora, este emisor de tapas es una máquina que deposita acá. Entonces, esta tapa, entonces en ese momento tiene que actuar la cinta transportadora hasta el momento que, como habíamos visto, esta agarradera de la base, agarradera tapa, entonces actuó, ¿sí? Esta agarradera tapa actúa muy poco tiempo, ¿sí? ¿Cómo las vamos a programar ahora las agarraderas? Las agarraderas van a utilizar estos dos sensores. Es el sensor de que la base está en su lugar, entonces ahí puede agarrar, y acá va a utilizar el otro sensor de que la tapa está en su lugar, entonces ahí puede actuar esta agarradera. Esta agarradera dura muy poco tiempo. Esta agarradera hace esta succión y luego, perdón, hace esta sujeción, ¿sí? Sujeta acá esta agarradera de la tapa, y apenas el brazo se chupa esta tapa, entonces ya se libera esto como para que pueda levantar la tapa. Entonces, muy poco tiempo actúa esta abrazadera, ¿sí? Fíjense nomás, ¿sí? Vamos a hacer otra vez, vemos ahí. Fíjense que todo este tiempo la agarradera de base va a estar actuando, ¿sí? Fíjense lo poco que actuó la agarradera de la tapa, ¿sí? Apenas detectó acá, pero cuando ya el brazo robótico iba a succionar la tapa, entonces él ya tuvo que liberar. Cuando se succionó entonces la tapa, él ya liberó de vuelta este brazo como para que pueda elevarse, ¿sí? En cambio, la agarradera de la base sigue sujetando el producto para que pueda ser depositado por el brazo robótico. Recién en ese momento, cuando fue soltado, ¿verdad? Ahí recién esta agarradera terminó su trabajo y ahí recién se eleva y se libera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver entonces cómo está esa configuración. Vamos a mirarlo en mi control layer, ¿sí? Entonces, la agarradera de la base, ¿sí? La agarradera de la base, como dijimos, actúa desde el momento en que ese sensor detecta que la base está en su lugar, entonces ahí le dice, bueno, agarradera de base, hace tu trabajo. Entonces, ese momento es muy rápido, entonces lo tenemos que capturar por medio del F-Trick. El F-Trick entonces detecta la transición de un estado verdadero a falso, ¿sí? Y en ese momento entonces tiene que actuar esta agarradera, ¿sí? ¿Hasta qué momento va a actuar? Esto va a actuar durante vamos a ver que hay seis tiempos durante el cual actúa el brazo robótico, ¿sí? Durante esos 6 tiempos del brazo robótico se tiene que mantener sujeta esa base, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir al brazo robótico que tome la tapa, la succione, la eleve, ¿verdad? La transporte hasta donde está la base y deposite sobre la base. Durante esos 6 tiempos, entonces tiene que estar sujeto la base, ¿sí? Y el momento en el cual tiene que dejar de actuar, lo guardamos en una dirección de memoria que se llama release part, ¿verdad? Que es el momento en el cual dejó ya de hacer su trabajo, ya hizo todo el depósito de la tapa sobre la base, el artículo, entonces en ese momento entonces tiene que la base dejar, la agarradera base dejar de actuar. ¿Para qué? Para que la cinta transportadora de base haga ese trámite más corto, ¿verdad? Ya cuando el artículo fue ensamblado, ¿sí? Para poder entregarlo finalmente sobre la rampa, ¿sí? Por otro lado, la agarradera de la tapa, ¿sí? Actúa un periodo mucho más corto de tiempo, ¿sí? Desde el momento en que el detector
el sensor detectaba que la tapa estaba en su lugar, ¿sí? Entonces, ese momento es rápido, lo utilizamos el FTRIC para hacer esa detección del estado verdadero o falso, ¿sí? ¿Y hasta qué momento? Hasta el momento en que era succionado, que es succionada la tapa. El momento en que es succionada la tapa, ¿sí? Lo, eh, em, lo tenemos en esta memoria, ¿sí? En esta dirección de memoria, lead grave, ¿sí? Ahí la tapa fue succionada. Hasta el momento, durante ese pequeño periodo de tiempo, entonces tiene que estar actuando esta agarradera. Cuando ocurre eso, ya tiene que liberarse nuevamente. ¿Y para qué? Para permitir que con facilidad el brazo robótico quite de ahí la tapa y la lleve hasta donde está la base. Entonces, solamente en ese momento, cuando detecta, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta que el brazo robótico ya consiguió succionarle a la tapa, entonces ahí ya tiene que dejar de agarrar esa tapa para no dificultar el trabajo del brazo robótico, justamente, ¿verdad? Permitirle que haga su trabajo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que vamos a necesitar un contador de 6 tiempos, ¿sí? Para poder controlar lo que va a hacer este brazo robótico, ¿sí? Veamos. Ahí vimos entonces las agarraderas, como cuando detectó que estaba en su lugar la base y actuó esta agarradera base. Y vamos a mantener ahí unos cuantos, los 6 tiempos que le va a llevar a este brazo robótico trasladar esta tapa desde aquí hasta depositarlo sobre la base, ¿sí? Y para esos 6 tiempos voy a utilizar un contador, ¿sí? En cambio, mi agarradera de tapa, ¿verdad? Cuando detectó con este sensor que estaba en su lugar, ya actuó, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en qué consisten esos tiempos, ¿sí? Entonces, en el primer tiempo, entonces, yo le doy, en el primer tiempo, recibo en 1 lógico el brazo en Z, ¿sí? Entonces, él va a hacer este movimiento, ¿sí? Va a descender, ¿sí? En el tiempo 2, entonces él succiona y a la vez eleva ya, el eje Z recibe un 0 lógico porque está elevando, ¿sí? También apenas detectó que fue succionado, fíjense cómo ya se liberó también la agarradera de las tapas para no dificultar el trabajo del brazo robótico. Entonces, el primer tiempo hizo esto, ¿verdad? Llegó hasta abajo, ¿verdad? Y a la vez ya teníamos, vamos a ver como que nosotros ya tenemos prendido luego ya la agarradera de tal manera que apenas esté próximo a esto ya como que va chupando luego ya la tapa, ¿sí? Porque apenas está cerca de él y ya puede succionarle ya a la tapa, ¿sí? En ese momento, entonces, recibo acá, primer tiempo, ¿verdad? Recibe un 1 lógico, baja. Segundo tiempo, recibe un 0 lógico, el brazo en Z sube ya con el producto, ¿sí? Tercer tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí ya hicieron tercer y cuarto tiempo, transcurrió muy rápido, ¿sí? En el tercer tiempo, vamos a mirar otra vez para comprender bien el funcionamiento, ¿sí? Vamos a mirar hasta ahí para tratar de ver bien los 6 tiempos del contador, ¿sí? Miramos acá. Es el primer tiempo entonces, ¿sí? Baja, ¿verdad? Y cuando detecta que es succionada ya, porque yo desde este momento yo ya le activé al succionador, de tal manera que cuando llega acá ya succiona inmediatamente ya esta etapa, ¿sí? Es el tiempo 1 entonces ocurre desde aquí hasta acá, ¿sí? El desplazamiento del eje Z, ¿sí? El tiempo 2 entonces va a subir, ahí subió ya con la tapa, ¿sí? Todo ese tiempo tiene que estar activado el succionador, ¿sí? Y todo ese tiempo también la agarradera de base tiene que estar esperando ahí que se haga este trabajo, ¿sí? Entonces, el tiempo 2 entonces sube otra vez, recibe un 0 lógico el brazo sobre Z, el actuador sobre Z,
¿sí? Y sube el producto, ¿sí? En ese momento recibe un 1 lógico el brazo sobre X para hacer este desplazamiento horizontal, ¿sí? El brazo sobre X, ¿sí? Luego, ese sería el tercer tiempo, ¿sí? Primer tiempo, segundo tiempo sube en Z. En el tercer tiempo no se hace nada en Z, pero hace un desplazamiento en X, ¿sí? Cuarto tiempo. En el cuarto tiempo, entonces, es depositado ya sobre, es depositado ya la tapa sobre la base, ¿sí? Quinto tiempo, sube, recibe un 0 en el eje Z, entonces sube el brazo robótico sobre Z, ¿sí? Y en el sexto tiempo, recibe un 0 lógico, ¿verdad? En el brazo de X y en ese momento libera también este brazo, deja ya de sujetar como para que pueda ser, para que la cinta transportadora transporte desde aquí hasta acá, ¿verdad? Este era el release part, el momento que indicamos, ¿verdad? Que se liberaba ya la agarradera de la base, que en realidad ahora ya es la agarradera del producto, entonces ya liberaba ya el producto, ¿verdad? Hacía el release part y entonces en este momento yo tenía aquí, ¿verdad? Que actuar mi cinta transportadora funcionar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces ahora voy a ver cómo voy a configurar todo este brazo que tiene 6 movimientos entonces, ¿verdad? Pero el contador comienza, dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero en realidad son 6 pasos, ¿sí? Solo que comienza contando desde 0. Bueno, y vamos a ver cómo se hace eso, cómo se programó eso en el control ahí, ¿sí? Entonces ahora yo necesito un contador para esos 6 movimientos. Y eso es lo que tengo aquí. Es un contador up, un contador de subida, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a detectar? Yo tengo sensores que me detectan que hay un movimiento, ya sea un 0 de bajada o de subida. Este sensor me detecta que hay movimiento nomás. Puede ser de bajada con un 1 o de subida con un 0, pero en general detecta que se está moviendo el brazo sobre el eje Z. Cada vez que se mueve el brazo sobre el eje Z, entonces este sensor envía un 1, ¿sí? Y por otro lado, todas las veces que se mueve el brazo en X, ya sea que sube, ya sea que se mueva hacia la derecha, ¿verdad? O que retrocede otra vez cuando recibe un C. Con un 1, entonces se va hacia la derecha, ¿sí? Y con un 0 retrocede otra vez a su posición inicial, ¿sí? Lo mismo el brazo en Z, ¿sí? Entonces yo en ese momento utilizo estos detectores, ¿sí? Los detectores de que hay un movimiento en Z o en X, ¿sí? Entonces, ya sea que hay cualquiera de los dos movimientos, ¿verdad? De que hay un movimiento hacia arriba, hacia abajo de Z de X, entonces voy a incrementar mi contador, ¿sí? Y entonces yo de acá quitaba esa variable numérica de la cual había hablado, ¿sí? Con source yo le doy numerical y de ahí quité para hacer esto, ¿sí? Y bueno, entonces son los 6 tiempos que habíamos hablado, ¿sí? Tiempo 0, o tiempo 1, mejor dicho. Tiempo 1 baja el eje Z, ¿sí? Tiempo 2 sube ya con el producto en el eje Z, ¿sí? Tiempo 3 en el eje X, ¿sí? Tiempo 4 baja el eje Z nuevamente, ya para depositar sobre la base de la tapa, ¿sí? Tiempo 5 ya depositó, entonces retrocede en el eje Z, ¿verdad? Recibe un 0, retrocede. Tiempo 6, entonces retrocede también sobre el eje X y termina el proceso, ¿verdad? Entonces, si yo no reseteo mi contador, ¿verdad? Una sola vez voy a hacer el ensamblado, pero como yo quiero que se haga, en este caso puse el contador 9.999 veces o 999 veces el proceso, entonces tengo que indicarle a mi sistema de que resetee este contador, ¿sí? Resetee otra vez a 0 cuando termine el proceso y cae el producto terminado por esa rampa, ¿sí? Entonces ahí tengo mi contador. Y ahora voy a ver cómo utilizo el contador para hacer la lógica del control del movimiento en Z, ¿sí? ¿En qué momento Z recibía un 1 lógico? Se tenía que setear en dos momentos. Acá, por ejemplo, me dice, para que se mueva Z, tiene que darse en primer lugar, que sea el tiempo 0. Por eso es que ese contador lo comparo con el valor 0, ¿verdad? Cuando el contador está en 0, ¿verdad?
entonces este comparador me dice que sí, el contador está en 0. Move counter vale 0 en este momento. Lo compara pues con este valor. Entonces en ese momento acá, esa es una condición. La otra condición es que mi tapa realmente haya sido agarrada, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido de que yo haga la tarea, ¿sí? En cualquiera, las dos condiciones se tienen que dar para que para que haga ese primer movimiento. Entonces, en el contador 0 bajaba, entonces yo le daba un 1 lógico, ¿verdad? Le doy un 1 lógico para que baje, ¿verdad? Sobre el eje Z el actuador, ¿verdad? Y el otro momento en el cual tenía que bajar era, ¿verdad? Acá el tiempo 0, bajaba, ¿sí? Después 1 subía en Z. 2 no se hacía nada en Z, pero ocurría en X. 3 bajaba. Entonces también en el tiempo 3 va a recibir un 1 lógico. En el tiempo 1 y en el tiempo 3, entonces le doy la orden a Z de que baje, ¿sí? Y acá para eso uso los comparadores con mi contador, ¿sí? Y bueno, adicionalmente la primera vez necesito que esté agarrada la tapa, ¿sí? Entonces en esos dos tiempos le estoy diciendo a esta memoria que tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 3 le estoy diciendo que baje el actuador en Z, ¿sí? Luego, después va a haber un momento en el cual, luego de bajar, tiene que subir nuevamente, ¿verdad? Entonces, ya succionando el producto, ¿verdad? Entonces, en el tiempo 0, baja. Tiempo 1, sube. Tiempo 2, no hace nada, pero hay desplazamiento en Z. Tiempo 3, baja. Entonces, en los tiempos 0 y 3, baja. Y en los tiempos 1 y 4, tiene que subir. Y eso es lo que pusimos en esta parte del programa, ¿sí? En el tiempo 1, entonces, le decimos que tiene que subir, ¿verdad? Recibir un 0 lógico, resetear esta memoria. Entonces, con un 0 lógico va a subir otra vez a su posición el eje Z. Entonces, en los tiempos 3 y 4, ¿sí? Ahora, en el tiempo 4, ¿verdad? Yo también pasa lo siguiente, ¿verdad? Cuando la otra cosa que tengo, ahí entonces ya controlé el eje el movimiento en Z, ya lo controlé ahí con estos comparadores y con los comparadores y ese contador de 6 ciclos, entonces ya controlé, ¿verdad? En los tiempos 0 baja, en el tiempo 1 sube, en el tiempo 3 no hace nada, pero en desplazamiento en X, en el tiempo 4, en realidad es 3 el contador, baja, en el tiempo entonces en el tiempo 4, nuevamente que está acá, porque como decía, comenzaba en 4, ¿sí? Entonces, 0, 1, ¿verdad? 0 baja y en 3 bajaba, y en 1 y en 4 subían. Es lo que le pusimos acá. Las subidas son con un 0 lógico, ¿sí? Entonces hay que resetear memoria. En 1 y 4 entonces tiene que subir. Pero la otra cosa que tenemos que controlar es el succionador, ¿sí? El succionador, como decíamos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Cuando la agarradera, entonces agarraba el producto, la agarradera, ¿sí? Agarraba el producto, la tapa. Y una vez que estaba sujetado, entonces en el centro mismo del eje del brazo robótico hay un sensor que detecta de que ya hay un producto allá abajo que está como para ser agarrado. Entonces en ese momento yo ya tengo que mi succionador tiene que comenzar a actuar. De tal manera que cuando se acerca ya ahí a la tapa, entonces le pueda succionar, ¿verdad? Entonces, ese sensor detecta, acá abajo hay una tapa que necesita, que tiene que ser encendida. Entonces, él ya viene ya encendido, ya viene, ¿verdad? Como para que apenas esté cerca ya el producto ya pueda prácticamente succionarle y llevarle ya, para no perder tiempo. Entonces, cuando el ítem es detectado por ese sensor, ¿verdad? De que la agarradera de tapa hizo su trabajo, entonces en ese momento tiene que recibir un estado lógico, la memoria de que tiene que actuar el succionador. ¿Y hasta qué momento va a actuar el succionador? Hasta el instante 4 justamente. ¿Por qué? Porque en ese momento 0 bajó, ¿verdad? En ese momento ya el ítem era detectado y antes luego de cuando fue detectado allá abajo, ahí lo ya comenzó a actuar
el succionador. Entonces, 0, 1, ¿verdad? 2, 3, y en el instante 4 ya hizo su trabajo porque ya depositó sobre la tapa, entonces ya está subiendo, pues, ¿verdad? En ese momento ya está subiendo. En el momento que está subiendo, ya tiene que dejar de funcionar también la tapa, ¿sí? La succionadora de tapa tiene que dejar de funcionar. Entonces, el succionado, el actuador de succión, tiene que dejar en el momento ya que depositó sobre la base, en ese momento tiene que dejar de funcionar. Entonces, yo le digo que en ese instante 4, entonces le digo, reseteame esta memoria para que deje ya de succionar. Todo el tiempo que estuvo succionando, yo lo guardé en esta dirección de memoria, ¿verdad? Que le llamé lead grade, ¿sí? Recuérdense que ese succionado me controlaba todo el tiempo que tenía la tapa, entonces apenas había sido succionada la tapa, entonces tenía que ya dejar de actuar mi agarradera de tapa, ¿verdad? Porque si no le obstacula, o sea, va a obstruir el trabajo del el brazo sobre el brazo robótico, ¿sí? Entonces, apenas detectó que se succionó, por eso guardé ese hecho en la memoria, entonces yo ya tengo que tiene que dejar de funcionar mi agarradera de tapa, ¿sí? Por eso guardé también ese hecho en la memoria que ocurrió aquí, ¿sí? Bueno, entonces, lo otro que me falta controlar es mi desplazamiento en el eje Z, ¿sí? El desplazamiento en el eje Z ocurrió en el instante 2. Entonces teníamos 0, 1, ¿verdad? Y 2, ¿sí? En ese momento entonces ya ocurría el desplazamiento en el eje, en el instante 2 ya ocurría, ¿verdad? Acá era 0, 1 y 2. Entonces por eso cuando el contador está en 2, entonces le digo, ¿está en el instante 2? Sí. Y además, se tiene que dar la otra condición, porque la portada necesita que ambas condiciones. Tiene que estar en el instante 2 del contador y además tiene que haberse detectado que la base esté agarrada, ¿verdad? Porque si la base no está agarrada, ¿para qué va a hacer este movimiento en X? ¿Sí? Entonces, en ese momento, si las dos condiciones se dieron, esto también ocurre de manera rápida, lo guardo en un detector que va del estado falso, del estado falso al verdadero, ¿sí? En ese momento activa, setea esta memoria, ¿sí? Y entonces se produce el desplazamiento en X, ¿sí? ¿Y hasta qué momento X tenía, y X, ¿se acuerdan? Tenía que esperar hasta el momento, fíjense, acá era 0, ¿verdad? 1, ¿verdad? 2, 3, ¿verdad? 4, ¿verdad? Y en el instante 5 tenía que hacer otra vez ese retroceso en X, ¿sí? Entonces en el instante 5, hasta ese momento, entonces en el instante 5, cuando ese contador de 6 procesos, que en realidad va de 0 a 5, ¿verdad? Pero que, porque comenzaba en 0, es que va de 0 a 5, pero en realidad son 6. Entonces en ese momento, en el instante 5, que es el sexto en realidad, entonces en ese momento también retrocede en X, ¿sí? En el momento en que retrocede en X, ¿verdad? También tiene que proceder, en ese momento en que el contador está en 5, tiene que darse, por un lado, el hecho de que retrocede en X, y por otro lado, en ese mismo instante, que es detectado por el R-Trick, ¿sí? Yo tengo que liberar, ahí sí, ya retrocedió todo el brazo en X, y en ese momento sí libero ya todo mi sujetador de base, ¿sí? En ese momento, entonces, libero mi sujetador de base, ¿sí? Y en ese momento creé el evento que se llamaba Release Part, ¿verdad? De que ya terminó, ya había sido ensamblado todo, ¿verdad? Ya retrocedió inclusive el brazo en X, ¿sí? Ya el brazo robótico volvió a su lugar. Entonces, en ese momento le digo también al sujetador de base que deje de actuar, ¿sí? Y en ese momento vamos a fijarnos nuevamente para recordar todo lo que estamos hablando. Entonces, directamente lo que estamos hablando, vamos a mirarlo nuevamente. Entonces, es lo que decíamos. Ahí están los 6 tiempos, ¿verdad? Los 6 tiempos que acabamos de programar. Brazo robótico, ¿sí? Ahí se soltó ya todo el succionador que programamos, ¿sí? Y ahí entonces, fíjense, este es el release part, ¿verdad? Release part es el momento que
que ya se depositó, ¿verdad? El brazo robótico depositó la tapa, ¿verdad? Entonces en ese momento ya hay que liberar también, se tiene que liberar esta base, el position rights para entonces ahí le libera a la base que ya tiene la tapa encima y el producto, entonces ahí está el release par, se activa este sensor, ¿verdad? Va a detectar de que realmente se haya enviado ya esto, ¿sí? Entonces, que se llama par leaving, se llama este sensor, ¿sí? Pueden ver las etiquetas naturalmente ahí, par leaving, ¿sí? Ahí pueden ver todas las etiquetas de los actuadores y las etiquetas de los sensores, ¿sí? Por si no recuerdan, entonces detienen el programa y van haciendo eso para comprender toda la lógica. Entonces en ese momento ya fue depositada la tapa, entonces también tiene que hacerse el position rates, ¿verdad? Y entonces el release part es un evento que indica que ya está preparado para que la cinta transportadora haga el transporte desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Y para que después caiga por la rampa, ¿sí? Durante el tiempo que caiga por la rampa, ya la cinta transportadora no tiene tampoco que actuar según habíamos visto, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando ya las partes por las cuales están terminando ya los procedimientos, ¿sí? Acá, cómo fuimos terminando los procedimientos, ¿sí? Entonces, como dijimos, en el instante 5, ya cuando se retiró el brazo robótico en X, ¿sí? En ese momento también, ¿verdad? Yo entonces, en ese momento, esta memoria va a hacer que se levante ya todo ese brazo, la abrazadera de la base, ya, que ya en ese momento ya es la abrazadera del producto porque tiene la tapa encima, en ese momento entonces ya tiene que levantarse también, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda actuar la cinta transportadora. Entonces yo ahí le digo, bueno, abrazadera de base, ya tenés el producto terminado contigo, es hora de que levantes la abrazadera de base, que en el instante 5, entonces yo fui haciendo eso, ¿sí? Y en ese mismo momento creé el evento release, creé la dirección de memoria release par para almacenar ese instante, que es muy importante, porque en ese instante también tiene que volver a actuar ¿qué cosa actuaba? La cinta transportadora de la transportadora de la base, ¿sí? En el release bar, ahí entonces tenía que actuar otra vez la cinta transportadora. Entonces, por eso, ese evento de que ya terminó, ya se encimó ya la etapa sobre la base, entonces guardé en el release bar para que yo pueda utilizarlo para que vuelva a actuar la transportadora de base, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Una vez que la transportadora de base hace ese tramo, ¿verdad? Transporta desde ya el producto terminado, lo transporta hasta el final de la cinta. Ese final de cinta es detectado por este sensor conveyor end, que fue el que nosotros colocamos, que no estaba en el assembler al principio, pero nosotros le colocamos, justamente para detectar que llegó ya hasta ahí el producto terminado, ¿sí? En ese momento, entonces, esa transición es rápida, lo guardo con un F-trick en una memoria, ¿verdad? En ese momento, entonces, le digo, en el momento que detecté que el producto ya está ahí para caerse por la rampa, le digo a la máquina removedora, le digo, máquina removedora, encendete ya porque está llegando ahí un producto que vas a tener que llevar, un producto terminado, ¿sí? Entonces, ese evento también es muy importante y lo guardé en lo que se llama el Arctic Dawn, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el Arctic Dawn, ¿verdad? Que el artículo fue entregado, entonces yo también ahí ya no necesito pues que mi transportadora de cinta funcione. Entonces en ese momento, en esa dirección de memoria que guardé, ese momento en el cual terminó ya ya está preparada para caer por esa pendiente nomás, ya no necesita la máquina estar prendida, la máquina de la cinta transportadora, entonces eso también hace que esta memoria vaya a cero y ya ahí no va a estar prendida la máquina, ¿sí? Entonces, es lo que le puse aquí con el Arctic Zone, ¿sí? En ese instante también que se detectó que el artículo llegó ahí con el sensor de que llegó hasta ahí, va a estar listo para caer por la rampa nomás ya, y se retiraba por el removedor, que le doy al removedor, le digo, prepárate ya, está llegando. Entonces, activo un contador que dura 3,3 segundos, o 3.300 milisegundos.
este 3,3 milisegundos le da tiempo al artículo que caiga por esa pendiente, y entonces apenas el detector vio que estaba ahí el artículo para ser lanzado, ya le dijo a la máquina que se prepare y este contador comenzó ya su conteo. Entonces, la variable fin de ciclo en ese momento ya está en 1, ¿sí? En 1 para comenzar otra vez, como habíamos dicho, a repetir el ciclo. Porque si no tengo esta variable fin de ciclo, me hace la tarea una sola vez, pero no me va a volver a hacer otras veces, ¿sí? Porque acá, entonces con end of cycle, yo le decía otra vez a todos mis elementos que vuelvan a comenzar su tarea. Le decía a mi máquina emisora de bases que vuelva a emitir una base. Le decía a mi máquina emisora de tapas que emita también una tapa. Le decía también, y fíjense que como guardaba el T1, 2 y el T2N, entonces también el end of cycle me está ayudando acá a controlar el momento en que mis cintas transportadoras y mi cinta transportadora de bases y la cinta transportadora de tapas están actuando. Entonces, el end of cycle es un evento muy importante, ¿verdad? Que yo comienza ahí el contador. Durante 3,3 segundos o 3300 milisegundos está activado el end of cycle, ¿sí? Con el end of cycle también era muy importante, como decíamos, porque yo ese contador de 6 pasos lo reseteaba también con el end of cycle para hacer que el proceso, el brazo pueda hacer todo su trabajo, porque si no, no va a poder hacer el brazo su trabajo porque va a estar esto en 6 todo el tiempo. Entonces, tengo que resetearlo cuando ya es entregado el producto y tengo que elaborar otro producto, entonces el end of cycle me sirve también para eso, ¿sí? Entonces, por último, tengo un contador donde me van contando, entonces en realidad son 9.999 productos que yo puedo ahora mismo producir con esta máquina, ¿sí? Entonces, yo podría acá poner cualquier otro número de que quisiera, ¿verdad? Es a modo de ejemplo nomás. No tiene mayor relevancia este número, ¿sí? Entonces, en ese momento, entonces el end of cycle me dice, sí, ya tenés un producto terminado, ¿sí? Y todas las veces que la máquina, como un todo, que como vimos, un conjunto de 10 actuadores en realidad, esa máquina, esa estación de trabajo, son 10 actuadores que hay que coordinar, entonces cada vez que los 10 actuadores concluyan el trabajo de la tapa, entonces, de haber encimado la tapa sobre la base y tener un producto terminado, entonces este contador va a ir a 1. Así entonces está funcionando, ¿sí? Miremos entonces otra vez nuevamente para recordar que toda la tarea ha sido correctamente configurada. Ahí veíamos, entonces, ¿verdad? Acá está el end of cycle durante 3,3 segundos, ¿sí? Y nuevamente se repite porque ese end of cycle también está reseteando el contador de estas 6 actividades que hay que hacer para depositar ahí, ¿sí? O si no, ese contador no podría hacer esa tarea ahí, ¿sí? Y de esa manera también aquí nuestro contador se va incrementando, ¿sí? Se va incrementando, ¿sí? Ahí vamos a retroceder un poquitito. Están 3, ¿sí? Y ahí se va entonces incrementando. Hasta ahí entonces la explicación de nuestra máquina. Muchas gracias y que tengan éxito en bajar el programa y poder hacer esta estación en su